Capítulo 48. Artimaña, parte 3. Tal como Wei Wuxian había pensado, la parte final del cuerpo de Nien Mingyue, su cabeza, efectivamente era custodiada por Jin Guangyao. Nien Mingyue, aquel que casi parecía entrar en un invencible frenesí durante la campaña para derribar el sol, ahora estaba bajo capas y capas de sellos en medio de una estrecha y lúgubre habitación, sin ser capaz de ver la luz del día. Si Wei Wuxian simplemente removía el sello en su cabeza, el cadáver de Shi Fengsun sería capaz de detectarlo y venir a buscarla por sí mismo. Mientras inspeccionaba las restricciones del casco y decidía cómo iba a lidiar con este asunto, de repente sintió una poderosa fuerza de atracción. Su liviano cuerpo de papel había sido empujado hacia adelante y ahora estaba pegado a la frente de Nien Mingyue. Al otro lado de la torre Jinling, Lan Wangji, sentado al lado de su cuerpo, seguía observando el rostro de Wei Wuxian. Un tiempo después, sus dedos se contrajeron. Con la mirada baja, se tocó suavemente sus labios. Fue un toque, en efecto, bastante suave, tan suave como cuando el hombre de papel había chocado contra ellos. De repente, las manos de Wei Wuxian se sacudieron un poco y se hicieron puños. La expresión de Lan Wangji se endureció y llevó el cuerpo de Wei Wuxian hacia sus brazos. Sosteniendo su rostro, vio que, si bien los ojos de Wei Wuxian aún estaban cerrados, sus cejas se habían movido hasta estar casi juntas. Por su parte, dentro de la habitación secreta, Wei Wuxian no tuvo tiempo para reaccionar. Aquellos difuntos que guardaban dentro de sí un extremo resentimiento radiaban tales energías de odio que se proyectaban en los vivos, acto que hacía que se mitigara su furia y les permitía esparcir sus emociones. Esta era la causa de la mayoría de los casos de embrujo. De hecho, este también era el mecanismo detrás del funcionamiento de empatía. Si Wei Wuxian estuviera usando su cuerpo físico, que servía como una línea de defensa para su alma, la energía de resentimiento definitivamente no podría tocarle si él así no lo deseaba. Sin embargo, en este momento, él se encontraba poseyendo un delgado pedazo de papel, lo que perjudicaba significativamente su habilidad defensiva. Ahora mismo, él no se hallaba cercano a la cabeza de Nien Mingyue, sino que además su energía de resentimiento era inusualmente fuerte. Wei Wuxian había sido afectado en apenas un momento de distracción. Un segundo antes había estado pensando y al siguiente ya podía sentir el olor de la sangre. Hace años que no se cruzaba con un hedor tan denso. Algo enterrado en lo profundo de sus huesos de inmediato se despertó y empezó a cocinarse a fuego lento. Tan pronto como abrió sus ojos, vio ante él el brillo de una hoja, la sombra de sangre derramada y la cabeza de un hombre, elevándose por los cielos acompañado de su deshecho cuerpo. El hombre decapitado vestía una túnica con el diseño de llamas y el sol. Wei Wuxian se vio a sí mismo desenvainar su sable y con una voz profunda saliendo de su boca dijo: «Vayan a buscar la cabeza. Cuélguenla en donde esos perros Wen puedan verla». Alguien respondió desde atrás: «Sí». Wei Wuxian reconoció quién era ese hombre decapitado. Era Wen Su, el hijo mayor del líder de la secta Qinshan Wen, Wen Ruan. Había sido asesinado por Nien Mingyue en Hejian. Su cabeza había sido cercenada de un solo golpe y ahora colgaba enfrente de las tropas como una demostración para los cultivadores de la secta Wen. Su cadáver había sido descuartizado por los furiosos cultivadores de la secta Nie, después molido y enterrado bajo la tierra. Nien Mingyue le echó un vistazo al cadáver que estaba en el suelo y lo pateó hacia un lado. Con la mano en la empuñadura de su sable, miró calmadamente hacia sus alrededores. Shi Fengsun era bastante alto. La vez pasada, cuando había empatizado con Ashim, el campo de visión de Wei Wuxian era algo bajo. Sin embargo, esta vez era incluso más alto que su campo de visión usual. Al mirar hacia abajo, vio un sinfín de heridos. Algunos llevaban las túnicas del sol con llamas,
Otros tenían el emblema de la cabeza bestial de la secta Qingenie en sus espaldas y otros no vestían ni un tipo de uniforme. Cada uno de estos hacía un tercio del total de la gente. Ante una escena tan fatal, el olor de la sangre infundía el aire. Examinando sus alrededores, avanzó como si quisiera comprobar si alguno de los cultivadores de la secta Wen aún tenía un soplo de vida en sus pulmones. De repente, el ruido de algo chocando se escuchó desde el techo de una de las casas de un lado. Con un movimiento de su sable, una feroz y cortante ráfaga de viento se precipitó hacia el lugar, abriendo de un tajo la cruda puerta de la casa. Se reveló a una madre y su hija, ambas presas del pánico. Una raida casa como aquella tenía muy pocas posesiones. Su falta de lugares para esconderse solo le permitió al par usar la mesa como refugio, y ahí aguantar la respiración. Al tiempo que los redondos ojos de la joven mujer captaron el reflejo empapado en sangre de Nie Mingyue y su apariencia asesina, las lágrimas de inmediato fluyeron. La niña en sus brazos había abierto su boca, pero estaba tan asustada al punto que quedó sin habla. Cuando Nie Mingyue vio que se trataba de solo una madre y su hija, probablemente solo dos comunes y corrientes personas que habían fallado en escapar antes de que la batalla iniciara, el surco enojado en su frente se suavizó levemente. Un subordinado, sin saber lo que estaba ocurriendo, se acercó desde atrás y dijo: «Líder de secta, ¿está todo bien?» La madre y la hija solo sabían que unos grupos de cultivadores llegaron e irrumpieron su trabajo del día a día y que se pusieron a luchar entre sí. Ni una de ellas sabía cuál era el lado de los buenos y cuál el de los malos. Temiendo a quien sea que sostuviera una espada y pensando que era seguro que ahora iban a morir, sus rostros se distorsionaron por el miedo. Nie Mingyue les echó un vistazo y reprimió su sed de sangre. Dijo: «Está todo bien». Bajó la mano que sostenía el sable y caminó hacia el otro lado de la habitación. La joven mujer instantáneamente colapsó en el suelo. Después de un momento, ésta no pudo evitar empezar a sollozar. Avanzando unas cuantas zancadas, Nie Mingyue se detuvo repentinamente e interrogó al subordinado atrás de él. «¿Quién fue el cultivador que montó guardia al final durante la última limpieza del campo de batalla?» El subordinado vaciló por un segundo. «¿El que montó guardia al final? No creo recordarlo». Nie Mingyue frunció el ceño. «Dímelo cuando lo recuerdes». El cultivador se apresuró en preguntar a otras personas. No mucho tiempo después le alcanzó. «Líder de secta, ya pregunté. El cultivador que montó guardia al final durante la última limpieza del campo de batalla se llama Meng Yao». Al escuchar el nombre, Nie Mingyue levantó sus cejas, como si encontrara que aquello fuera algo inesperado. Wei Wuxian sabía el porqué. Antes de que Jing Guanyao fuera aceptado en su propio clan, llevaba el nombre de Meng Yao, ya que tomó el apellido de su madre. Este no era un secreto para nadie. De hecho, ese nombre solía ser bastante conocido. Si bien no muchas personas vieron con sus propios ojos cómo fue lo sucedido cuando Jing Guanyao fue por primera vez a la torre, los rumores se habían encargado de explicar el hecho a grandes rasgos. La madre de Jing Guanyao era alguien renombrada en uno de los burdeles de Yunmen. En ese tiempo se jactaba de tener la reputación de ser una de las prostitutas más talentosas. Se decía que podía tocar bien el guqin y que podía escribir una excelente caligrafía. Era tan bien educada que casi podía pasar por una joven ama de algún clan adinerado. Por supuesto, sin importar que tan grande fuera su parecido con ellas en la boca de la gente, una prostituta seguía siendo una prostituta. Una vez, cuando Jing Guanshan tuvo que visitar Yunmen, este definitivamente no estaba dispuesto a perderse de una prostituta tan famosa. Permaneció por los alrededores de la mujer por días y luego regresó con satisfacción después de dejarle un recuerdo. Cuando volvió a sus tierras, naturalmente se comportó de la misma manera que lo había hecho incontables veces antes. Es decir,
olvidó todo acerca de la enamorada mujer. Si se comparaba, Mo Xuanyu y su madre habían sido algo favorecidos. Al menos Jin Guangshan aún recordaba que tenía a ese hijo y lo trajo de regreso a la torre Jinling. Por su parte, Meng Yao no tuvo tanta suerte. El hijo de una prostituta estaba lejos de ser de una buena familia. Tal como en el caso de la dama Mo, después de que hubo dado a luz a un hijo para Jin Guangshan, la mujer esperó con gran devoción por aquel cultivador para que los viniera a buscar a ella y a su hijo. Le enseñó a Meng Yao con esmero, preparándolo así para su entrada al mundo de los cultivadores. Sin embargo, aun cuando ya había alcanzado la edad de 10 años, seguían sin tener noticias de su padre. Para entonces, la mujer Meng ya había caído gravemente enferma. Antes de morir, le dio el recuerdito que Jin Guangshan le había dejado y le dijo que buscara el camino para llegar a la torre Jinling. Y así fue como Meng Yao terminó de empacar sus pertenencias y abandonó Yunmen. Después de un arduo viaje, arribó a Lanling. Cuando llegó a la torre Jinling, no le permitieron la entrada. Debido a eso, sacó el recuerdo que le habían dado y pidió que el líder de secta fuera notificado. El recuerdo de Jin Guangshan era un botón de perla. No era de ninguna forma algo especial para la secta Lanling Jin. Uno podía encontrar ese tipo de objetos en cualquier parte. Su uso más común era servir como obsequio para darle a hermosas mujeres cuando Jin Guangshan viajaba para cortejar mujeres. Este hacía como que aquella cosa tan pequeña y linda era un tesoro poco común, al que usualmente le acompañaban promesas y juramentos. Las regalaba y se olvidaba de ellas. Meng Yao realmente había llegado en un mal momento. Justo ocurrió que ese día era el cumpleaños de Jin Xishuang. Jin Guangshan y Madame Jin, en conjunto con varios parientes, estaban celebrando el día especial de su amado retoño. 6 horas después, ya era bastante entrado el anochecer. Cuando todos ellos estaban por emprender el auspicio evento de encender las linternas volantes, uno de los sirvientes por fin encontró un momento para notificarles la noticia. Cuando Madame Jin vio el botón de perla y recordó el historial de Jin Guangshan, su rostro se ensombreció en un santiamén. En un rápido movimiento, Jin Guangshan trituró hasta hacer polvo la perla. Reprendió a toda voz al sirviente y le ordenó que echara a quien sea que estaba fuera para evitar la casualidad de toparse con él cuando ellos fueran a salir. Y así, Meng Yao fue echado a patadas escalera abajo de la torre Jinling. Rodó por los escalones todo el trayecto desde la cima hasta la base. Se dice que Meng Yao no dijo palabras después de levantarse. Limpiándose la sangre de la frente y desempolvándose la tierra de sus ropas, tomó sus cosas y se alejó. Justo después de que la campaña para derribar el sol comenzó, Meng Yao se unió a las tropas de la secta Qingenie. Los cultivadores bajo las órdenes de Nie Mingyue, tanto cultivadores errantes como aquellos pertenecientes a la secta Qingenie, estaban estacionados en varias locaciones. Una de ellas era la cresta de una montaña sin nombre en Hejiang. Nie Mingyue subió la montaña a pie. Antes de que estuviera cercano a una de las estaciones, vio a un niño vestido en trapos abandonar el bosque. Llevaba un tubo de bambú en su mano. El chico lucía como si justo hubiera terminado de ir a recoger agua, pero sus piernas lo traicionaban al mostrar algo de fatiga. Justo cuando iba a entrar a la cueva, se paró de repente. Se quedó fuera de la entrada de la cueva y escuchó por un rato, como si estuviera debatiéndose entre si entrar o no. Al final, con el tubo de bambú aún en su mano, se fue en silencio hacia otra dirección. Después de caminar un rato, encontró un lugar al lado del camino y se acuclilló. Sacó un poco de una blanquecina comida desde sus provisiones y la lavó con agua. Nie Mingyue se dirigió hacia él. Mientras el niño comía, su cabeza colgaba gacha hasta que de repente se sintió envuelto por una sombra.
Elevó la vista, puso su comida a un lado, se paró y dijo: «Líder de secta Nie». La altura del niño se inclinaba más hacia lo bajo. Tenía piel clara y cejas oscuras, precisamente aquellas características que le hacían ganar favores a Jin Wanzhao. En ese tiempo aún no había sido aceptado por su clan en la Torre Jinling, y por esa razón no llevaba la brillante marca vermellón sobre su frente. Nie Mingyue claramente recordaba ese rostro. Dijo: «¿Men Yao?» Men Yao respondió con respeto: «Sí». Nie Mingyue contestó: «¿Por qué no estás descansando dentro de la cueva como todos los demás?» Men Yao abrió su boca, pero solo sonrió incómodamente, como si no supiera qué decir. Al ver esto, Nie Mingyue pasó por su lado y caminó en dirección de la cueva. Men Yao lucía como si quisiera detenerle, pero no se atrevía a hacerlo. Nie Mingyue ocultó su respiración para que nadie pudiera notarlo cuando llegara a la entrada de la cueva. La gente dentro de ella charlaba en voz alta. No puede ser, ¿el hijo de Jin Wanzhang? ¿Cómo puede ser que el hijo de Jin Wanzhang esté viviendo de la misma forma que nosotros? ¿Por qué no va a buscar a su padre? Sería sacado de su miseria con tan solo un movimiento del dedo de su padre. ¿Tú crees que él no quiere volver? ¿Qué crees que estaba tratando de hacer cuando llevó ese recuerdo todo el camino desde Yunmen hacia Lanling? Entonces escogió justo lo peor para hacer. La esposa de Jin Wanzhang es aterradora. Quiero decir, Jin Wanzhang tiene a tantos críos allá afuera que hacen al menos toda una pila de hijos e hijas. ¿Alguna vez le has visto aceptar a alguno? Hacer una escena así es solo ir a dejarse en vergüenza. Bueno, la gente no debería perder la fe en los desesperanzados. Lo golpearon hasta el cansancio, pero ¿de quién es la culpa al final? No puede echársele a nadie. Él cavó su propia tumba. Es un grandísimo idiota con Jin Zixuan ahí. ¿Acaso Jin Wanzhang llegaría a pensar en otro hijo? Y mucho menos uno que es de una prostituta que fue montada por miles. ¿Quién sabe de qué semilla realmente es producto? En mi opinión, Jin Wanzhang probablemente no se atrevió a aceptarlo porque él mismo tenía dudas. Oh, ¿en serio? Apuesto que él ni siquiera se acordaba que tuvo algo así con esa mujer. En realidad me estoy sintiendo bastante a gusto de que la semilla de Jin Wanzhang se haya resignado a ir a buscar agua para nosotros. Resignado mis pelotas, él puso mucha de su energía en esto. ¿Acaso no ven lo duro que trabaja? Cada día anda por ahí tratando de ganarse el favor de los demás. Está hundido en la esperanza de tener así sea un logro para que así su padre lo acepte. Una llama de ira brotó en el interior del corazón de Nie Mingyue. Quemaba todo a su paso en el interior de Wei Wuxian. Su mano de inmediato se presionó en la empuñadura de su sable. Men Yao se apresuró a detenerlo, pero fracasó. El sable ya se había desenvainado y una roca se estrelló enfrente de la cueva. Inicialmente, unas cuantas docenas de cultivadores estaban sentados descansando dentro de la cueva. Todos ellos saltaron y desenvainaron sus espadas, sorprendidos por la roca caída. Los tubos de bambú en sus manos se habían regado por todo el suelo. Sin ningún tipo de vacilación, Nie Mingyue les regañó. Beben el agua que él les trajo mientras dicen ese tipo de palabras maliciosas. ¿Acaso se unieron a mis tropas no para acabar a los perros Wen, sino para hablar tonterías? Toda la cueva entró en confusión. Todos conocían cómo era la personalidad de Nie Mingyue. Mientras más uno intentara explicar, más se enojaba. Al ver que probablemente no podrían escapar al castigo y que tendrían que decir la verdad, nadie se atrevió a decir ninguna palabra. Nie Mingyue se rió fríamente. Tampoco entró a la cueva. En vez de eso, se giró hacia Men Yao y le dijo: «Tú sígueme». Se giró y caminó hacia los pies de la montaña. Men Yao le siguió. Mientras ambos caminaban, la cabeza de Men Yao cada vez se hacía más y más gacha. Su paso se había hecho más lento también. Solo habló después de un rato de dudarlo. «Gracias, líder de secta Nie». Nie Mingyue contestó: «Un hombre correcto debe conducirse por la íntegra justicia. No hay necesidad de prestar atención a lo que dicen los holgazanes». Men Yao asintió. Sí,
Si bien había respondido de esa manera, su rostro aún cargaba una veta de preocupación. Hoy, al prestarle una mano en ayuda, Nie Mingyue había sido capaz de mantener a los otros a raya. Sin embargo, en el futuro, esos cultivadores definitivamente le harían pagar un precio 10 o 100 veces mayor. A pesar de eso, Nie Mingyue continuó. Mientras más tonterías digan esas personas a tus espaldas, más duro vas a tener que trabajar para sorprenderles. Te he visto en el campo de batalla. Siempre estás en las primeras filas y luego, al final, te quedas atrás para ayudar a las personas. Bien hecho, sigue así. Al escuchar esto, Meng Yao pausó por un momento, su rostro en blanco. Su cabeza se elevó levemente. Nie Mingyue dijo: tu técnica de espada es bastante ágil, pero no lo suficientemente sólida. Necesitas trabajarla más. Esto eran obvias palabras de aliento. Meng Yao se apresuró en responder: líder de secta Nie, gracias por su consejo. Sin embargo, Wei Wuxian sabía que su técnica no se volvería sólida sin importar cuánto practicara. Jin Guangyao no era como los demás discípulos. Sus bases eran tan malas que nunca iba a alcanzar nuevos logros. Es por eso que con la cultivación solo podía apuntar a la cantidad en vez de la calidad. Es por esa razón que rondaba a los líderes de secta y aprendía sus técnicas. Y por eso mismo que también era criticado como el ladrón de técnicas. Heyan no solo era un lugar crucial en la campaña para derribar al sol, sino que también era el principal campo de batalla de Nie Mingyue. Como si fuese un muro hecho de hierro, se erguía a un lado de la secta Qishan y prevenía que estos invadieran algún lugar. Para empezar, la secta Qingenie y la secta Qishan ya estaban en un estado de enemistad, pero siempre lo habían mantenido a raya. Después de que la guerra comenzó, ambos lados estallaron. Sin importar si era una batalla grande o pequeña, cada una de ellas era una lucha hasta la muerte, lo que a menudo conducía a que se produjera un severo derramamiento de sangre. Las personas comunes del área de Heyan sufrieron grandes pérdidas. La secta Qishan naturalmente no se preocupaba de aquellas cosas, así que la secta Qingenie tenía que hacerlo. Bajo esas circunstancias, Meng Yao, aquel que sin descanso limpiaba el campo de batalla y ayudaba a las personas después de cada lucha, recibía más y más atención por parte de Nie Mingyue. Unas cuantas veces después, Nie Mingyue lo promovió directamente para que estuviese a su lado como su segundo al mando. Meng Yao, por su parte, aprovechó esta oportunidad y completó perfectamente cada tarea que se le encomendaba. De esta forma, el actual Jin Guangyao no era como su yo futuro, que siempre estaba siendo regañado por Nie Mingyue. De hecho, era muy bien considerado por el otro. Wei Wuxian había escuchado muchos chistes de cómo Lian Fanzhong huía del lugar cada vez que escuchaba que Qin Fengsun había llegado. Cada vez que veía a Meng Yao, quien conversaba pacífica e incluso impresionantemente con Nie Mingyue, siempre sentía que era algo increíble. Un día, el campo de batalla de Heyan le dio la bienvenida a un cierto invitado. Durante la campaña para derribar al sol, hubo historias que eran contadas acerca de los tres que componían la venerada triada. Las historias de Qin Fengsun eran acerca de cómo superaba todos los obstáculos y no dejaba ni un rastro de los perros Wen después de que terminaba su labor. Las de Se Huyun, Lan Xichen, sin embargo, eran distintas a las suyas. Después de que la situación en el área de Gusu se calmó, Lan Qiren era capaz de defenderla con gran tenacidad. Es por ello que Lan Xichen usualmente viajaba para ayudar a otros, salvando vidas del peligro. En toda la campaña para derribar al sol, recuperó incontables veces territorios perdidos y asistió huidas difíciles. Era por esta razón que la gente se emocionaba cada vez que escuchaban su nombre, ya que era como si hubiesen ganado un rayo de esperanza o una poderosa carta triunfal.
Cada vez que Lan Xishen pasaba por Eyam mientras escoltaba a otros cultivadores, descansaba brevemente. Eyam funcionaba como una especie de estación transitoria. Nie Mingyue lo guió hacia un espacioso y luminoso salón. Unos cuantos cultivadores también estaban sentados ahí. Si bien Lan Xishen lucía casi igual que Lan Wangji, Wei Wuxian podía diferenciarlo con solo un vistazo. Sin embargo, cuando veía ese rostro, no podía evitar notar la similitud entre ambos y pensaba para sí: me pregunto qué le estará pasando en estos momentos a mi cuerpo. Si este cuerpo de papel es invadido por energía de resentimiento, ¿le pasará algo a mi cuerpo real también? ¿Lan Chan se dará cuenta si algo anda mal? Después de un intercambio de charla trivial, Men Yao, quien había estado parado al lado de Nie Mingyue, se acercó y les ofreció a todos una taza de té. En las primeras filas una persona era usada como si fueran 6. No había lugar alguno para tener sirvientes. Y así esas trivialidades del día a día también habían sido aceptadas de buena gana por Jin Guangyao. Unos pocos cultivadores vacilaron al ver su rostro. Sus expresiones variaban. Las historias íntimas de Jin Guangyang siempre habían sido iniciadores de conversación. Men Yao había sido un famoso chiste por un cierto periodo de tiempo, razón por la que algunos cuantos lo reconocían. Probablemente pensando que el hijo de una prostituta cargaba sobre sí cosas sucias, los cultivadores no bebieron de las tazas que él les había ofrecido con ambas manos. En vez de eso, dejaban la taza a un lado e incluso sacaban pañuelos blancos. Como si se sintieran muy incómodos, se limpiaban repetidamente los dedos que habían tocado la taza, tanto intencionalmente como no. Nie Mingyue no era alguien a quien le importaran esas cosas. Sin embargo, Wei Wuxian captó esto por el rabillo del ojo. Men Yao actuaba como si no viera nada. Su sonrisa seguía inquebrantable mientras continuaba entregando té. Lan Xishen aceptó una de las tazas, lo miró y le sonrió. Inmediatamente después de eso, bebió un sorbo del té. Solo después de eso, continuó conversando con Nie Mingyue. Unos pocos cultivadores empezaron a sentirse incómodos al ver la escena. A Nie Mingyue nunca se le había dado el humor, sin embargo, enfrente de Lan Xishen, su expresión se aligeraba. Nie Mingyue preguntó: ¿cuánto tiempo durará tu estadía? Lan Xishen contestó: Mingyue Xiong, tendré que quedarme en sus tierras por esta noche. Me marcharé en la mañana y luego me encontraré con Wangji. Nie Mingyue dijo: ¿hacia dónde? Lan Xishen contestó: a Yanlin. Nie Mingyue frunció el ceño y dijo: ¿no que Yanlin aún está bajo el poder de los perros Wen? Lan Xishen contestó: no, desde hace unos días atrás. Actualmente está bajo el poder de la secta Yumenchan. Un líder de secta habló: líder de secta Nie, creo que aún no ha escuchado acerca de esto. El líder de la secta Yang es bastante poderoso en el área. Otra persona agregó: ¿cómo no va a serlo? Wei Wuxian puede enfrentarse a millones, así que ¿a quién va a temerle? Puede simplemente sentarse ahí y controlar su área, a diferencia de nosotros que siempre tenemos que correr por nuestras vidas. Rayos, cómo desearía tener su suerte. Alguien se dio cuenta de que sus palabras no estaban siendo dichas con buena intención y dijo: bien, lo positivo es que Sehu Yun y Han Guanyun están ayudando a todos. Si no, no sé cuántas sectas y gente inocente caerían en las manos de esos perros Wen. Nie Mingyue dijo: ¿tu hermano está allá? Lan Xishen asintió: evacuó a la gente durante los primeros días del mes. Nie Mingyue dijo: el nivel de cultivación de tu hermano es bastante alto. Debería ser suficiente solo con él. ¿Por qué vas a ir de todos modos? Al escuchar a Nie Mingyue alabar el nivel de cultivación de Lan Wangji, Wei Wuxian sintió una extraña oleada de felicidad. Lan Xishen suspiró: es bastante vergonzoso, pero
Después de que Wang Yi fue allí, parece que tuvo unos pequeños conflictos con el joven Amway de la secta Yumenyan. Nie Mingyue dijo: ¿Qué ocurrió? Alguien contestó: creo que Han Wanjun tuvo una disputa con Wei Wuxian, porque sus métodos eran demasiado antinaturales. Dicen que Han Wanyu denunció esto en frente del mismo Wei Wuxian. El cómo deshonraba los cadáveres, el cómo era cruel y amaba matar, el cómo había olvidado sus intenciones originales y así. Pero allá todos hablan sobre la batalla de Jianling. Hablan de Wei Wuxian de una forma increíble. Me encantaría verlo por mí mismo si la suerte así lo permite. La versión de esta persona no era tan mala como las de otros. Las más exageradas incluso contaban como en medio del campo de batalla, Lan Wangji y Wei Wuxian peleaban el uno contra el otro mientras mataban a los perros Wen. En realidad, en ese entonces, su relación no era tan absolutamente incompatible como lo hacían ver los rumores, aunque se habían ocurrido algunos roces. En ese tiempo, Wei Wuxian iba por ahí saqueando tumbas todo el tiempo, mientras que Lan Wangji siempre escogía el vocabulario más fastidioso con él, diciéndole cómo el camino que había tomado no era uno correcto y cómo éste dañaba tanto el cuerpo como la mente. Incluso algunas veces había derechamente obstaculizado su camino. Y para sumarle a todo eso, ambos luchaban contra los perros Wen cada ciertos días, tanto directa como secretamente. En ese contexto, ambos se enojaban fácilmente, así que a menudo se iban en malos términos. Ahora, al escuchar a otros sacando el tema, Wei Wuxian sentía como si eso hubiese ocurrido en una vida pasada, aunque de repente recordó que, en efecto, eso había ocurrido hace ya una vida. Alguien habló. En mi opinión, Han Wanjun realmente no tiene por qué hacer todo eso. Incluso los vivos están cercanos a morir, así que ¿por qué deberíamos preocuparnos por esos cadáveres? Otra persona estaba de acuerdo. Sí, además estamos en tiempos duros, ¿no? El líder de secta Yang está en lo correcto. En términos de mal o no, ¿quién es más malvado que esos perros Wen? Él está de nuestro lado de todas formas. Diría que todo está bien mientras él mate a esos perros Wen. Wei Wuxian pensó. Bueno, eso no fue lo que dijeron cuando trajeron ese asedio sobre mí. Prontamente, Lan Xishen y los demás se levantaron. Fueron llevados a las áreas de descanso por Men Yao. Nie Mingyue, por su parte, volvió a su habitación. Cogió un sable de delgada contextura y lo llevó consigo mientras iba en búsqueda de Lan Xishen. Aún así, antes de siquiera estar cerca del lugar, pudo escuchar a los dos conversando dentro de la habitación. Lan Xishen habló. ¡Qué coincidencia! Te uniste a las fuerzas de Mingyue Xiong y te volviste su segundo al mando. Men Yao contestó. Tengo mucha suerte de haberme ganado la aprobación de Xin Fensung. Lan Xishen sonrió y dijo. Mingyue Xiong tiene una personalidad bastante intensa. Debió haber sido realmente difícil ganar su aprobación. Después de una pausa, continuó. En estos días, el líder de la secta Lan Lingyi ha estado dirigiendo con gran dificultad el área de Langya. Actualmente está tratando de reclutar más personal. Men Yao vaciló brevemente y dijo, Se Huyun, ¿estás tratando de decir? Lan Xishen respondió, no hay necesidad para tal reticencia. Recuerdo que una vez me dijiste que esperabas ganarte un buen lugar en la secta Lan Lingyi y recibir la aprobación de tu padre. Ahora que ya tienes una posición y un futuro bajo el alero de Mingyue Xiong, ¿tu deseo aún sigue en pie? Men Yao lucía como si estuviera considerando seriamente la pregunta. Estaba conteniendo su respiración. Después de un momento de silencio, respondió. Sí, aún sigue. Lan Xishen contestó. Eso había supuesto. Men Yao dijo. Pero ahora yo soy el segundo al mando del líder de secta Nie. Tengo una gran deuda de gratitud con el líder de secta. Sin importar cuál sea mi deseo, no puedo abandonar Hejian.
Lan Zixen permaneció en silencio por un tiempo y luego contestó: ese es en efecto el caso. Aún si quisieras irte, sería difícil sacar el tema. Sin embargo, creo que si escoges preguntarle Min Yue-xiong, respetaría tu decisión. Si estás reacio a dejarte ir, puedo intentar convencerlo. Nie Mingyue de repente preguntó: ¿por qué no te dejaría irte? Empujó la puerta y entró a la habitación. Lan Zixen y Meng Yao estaban sentados mirándose el uno al otro. Ambos tenían expresiones solemnes. Ante su aparición, ambos estaban algo sorprendidos. Meng Yao se levantó de inmediato, pero antes de que tuviera la oportunidad de hablar, Nie Mingyue se le adelantó y dijo: siéntate. Meng Yao no se movió. Nie Mingyue volvió a hablar. Mañana escribiré para ti una carta de recomendación. Meng Yao respondió: líder de secta Nie. Nie Mingyue dijo: puedes llevar esa carta a Langya y buscar a tu padre. Meng Yao se apresuró y contestó: líder de secta Nie, si usted escuchó todo, entonces también debió escucharme decir. Nie Mingyue le interrumpió: te promoví no porque quería que me dieras algo a cambio solo por gratitud. Simplemente creí que debías quedarte en ese puesto ya que eres lo suficientemente capaz. Y también tu conducta es de mi agrado. Si realmente quieres darme algo a cambio, solo asesina a unos cuantos más de esos perros Wen en el campo de batalla. Al escuchar esto, a pesar de su usual felicidad con la labia, Meng Yao se quedó sin palabras. Lan Zixen sonrió. ¿Ves? Te dije que Min Yue-xiong iba a respetar tu decisión. Los ojos de Meng Yao se habían teñido de rojo. Líder de secta Nie, Sehu-yun, yo... Bajó su cabeza y dijo: realmente no sé qué decir. Nie Mingyue se sentó y contestó: si realmente no sabes qué decir, entonces no digas nada. Puso sobre la mesa el otro sable que tenía en la mano. Lan Zixen sonrió cuando lo vio y dijo: ¿el sable de Huaizan? Nie Mingyue contestó: a pesar de que él está a salvo contigo, no debería descuidar sus estudios. Dile a otros que lo supervisen cuando tengan algo de tiempo libre. La próxima vez que nos veamos, examinaré su sable y sus escrituras del corazón. Lan Zixen puso el sable de Nie Huaizan dentro de su manga Qiankun y dijo: Huaizan ha estado usando la excusa de haber dejado su sable en casa. Ahora no tendrá excusas para andar aranganeando. Nie Mingyue contestó: a todo esto, digan, ¿ustedes se han topado antes alguna vez? Meng Yao contestó: me he topado con Sehu-yun. Nie Mingyue preguntó: ¿dónde? ¿Cuándo? Lan Zixen sonrió al tiempo que negaba con la cabeza. No hablemos de eso. Es una vergüenza para toda una vida. Min Yue-xiong, por favor no preguntes más. Nie Mingyue dijo: ¿por qué tendrías miedo de perder cara enfrente de mí? Meng Yao, habla. Meng Yao contestó: si Sehu-yun no quiere decirlo, entonces también tendré que mantenerlo en secreto. La charla entre los tres fue un ir y venir. A veces era seria, a veces ligera. La conversación era mucho más relajada que cuando estaban en la sala de estar. Al escucharlos, a menudo Wei Wuxian quería irrumpir, pero era incapaz de hacerlo. Pensó para sí: en este tiempo su relación no era mala. Sehu-yun es en verdad bastante bueno manteniendo conversaciones, así que ¿por qué Lan Chan es tan malo en ello? Bueno, siendo así el caso, que sea callado también está bien. Yo me encargaré de toda la conversación y él puede simplemente escuchar y añadir unos cuantos ¿Cómo era que se llamaba eso? Unos días después, llevando consigo la carta de recomendación de Nie Mingyue, Meng Yao se fue en dirección de Langya. Al irse, Nie Mingyue cambió a su segundo al mando. Sin embargo, Wei Wuxian sentía que este nuevo estaba siempre unos cuantos pasos atrás. Meng Yao era un brillante talento muy inusual.
Podía entender lo que no era explícitamente dicho y su desempeño era el mejor con las órdenes más simples. Era eficiente y nunca perdía el tiempo. Cualquiera que estuviera acostumbrado a él no podría evitar compararlo con los demás. Un tiempo después, la secta Lanlingji en Langya estaba al borde del colapso, ya que apenas podían mantenerse. Justo pasó que Lan Xishen estaba ayudando en otra área, así que Jin Wanxian pidió ayuda a Yang. Nie Mingyue llegó un poco después al lugar. Cuando la batalla terminó, Jin Wanxian fue a expresar su gratitud, aún estando en un terrible estado. Nie Mingyue le habló de forma cortante y luego preguntó: «Líder de secta Jin, ¿qué es lo que hace Meng Yao hoy en día?» Al escucharle mencionar ese nombre, Jin Wanxian respondió: «¿Meng Yao? El líder de secta Nie, no quiero causarle ninguna ofensa, pero ¿quién era él?» Las cejas de Nie Mingyue de inmediato se fruncieron. Tiempo atrás, la historia de cómo Meng Yao había sido echado de la torre Jinling de una patada rondó por bastante tiempo. Incluso otras personas tenían conocimiento de aquello, así que no había forma de que la persona involucrada no pudiera recordar ese nombre. Solo alguien con una cara muy gruesa sería capaz de hacerse el tonto en una situación así. Y justo pasaba que Jin Wanxian era esa persona. Nie Mingyue habló con frialdad. «Meng Yao, mi antiguo segundo al mando. Le escribí una carta para que la trajera hasta aquí». Jin Wanxian continuó haciendo como que no sabía nada. «¿En serio? Pero aquí nunca he visto tal carta ni a una persona así. Bueno, si hubiera sabido que el líder del secta Nie había enviado a su segundo al mando, definitivamente lo hubiese recibido de buena forma. Pero quizás ocurrió algún accidente durante el camino». Simplemente habló de forma ambigua, diciendo que no podía recordar si había escuchado el nombre o no. El rostro de Nie Mingyue se hacía más y más frío. Sentía que algo debía andar mal, así que se fue sin la menor vacilación. Después de preguntar a los demás cultivadores, siguió sin encontrar respuestas. Nie Mingyue escogió algunos lugares y empezó a andar por ellos. En su camino había un pequeño bosque. Este bosque era algo callado y recluido. Habría tenido que soportar un ataque sorpresa y el campo de batalla aún no había sido limpiado. Nie Mingyue anduvo por el camino. En todo el trayecto habían cadáveres de cultivadores que vestían los uniformes de la secta Wen, Jin y otras. De repente, desde el frente de donde estaba se escucharon unos ruidos. Nie Mingyue puso su mano sobre la empuñadura de su sable y se aproximó furtivamente. A través de ramas y hojas, vio a Meng Yao parado sobre una pila de cadáveres. Girando su muñeca, sacó una larga espada desde el pecho de un cultivador. Su expresión estaba absolutamente calma. Los ataques eran tanto rápidos como continuos. También era cuidadoso, sin dejar que una sola gota de sangre manchara sus ropas. La espada no era su propia espada. La empuñadura tenía detalles en hierro con forma de llamas. Era la espada de un cultivador de la secta Wen. La técnica y estilo de espada también eran los de la secta Wen. Y la persona que había muerto a manos de esa espada vestía una túnica que tenía la flor que chispea en medio de la nieve. Era un cultivador de la secta Lanlingjin. Nie Mingyue estaba viendo toda la escena, y sin decir una sola palabra desenvainó su sable una pulgada. Un agudo y vibrante sonido perforó el aire. Al escuchar el familiar sonido, Meng Yao de inmediato tembló. Se giró, su alma casi se había evaporado y dijo: «Líder de secta Nie». Nie Mingyue sacó completamente su sable de su funda. La hoja del arma brillaba resplandeciente, pero aún así la hoja en sí misma tenía un vago destello de un tono rojizo. Wei Wuxian pudo sentir una fluctuante cólera provenir de él, acompañado de sentimientos de decepción y odio.
Meng Yao conocía el carácter de Nie Mingyue mejor que cualquier otro. Tiró su espada al suelo y dijo: líder de secta Nie, por favor espere, puedo explicarlo. Nie Mingyue gritó: ¿qué es lo que quieres explicar? Meng Yao se tiró al suelo, medio rodando, medio arrastrándose, y dijo: no tuve otra opción. Nie Mingyue echaba humo. ¿Qué otra opción no tuviste? ¿Qué fue lo que dije cuando te envié aquí? Meng Yao se arrodilló a sus pies. Líder de secta Nie, solo escúcheme. Me uní a las fuerzas de la secta Lan Lingyi, ese era mi superior. Durante mi estadía aquí, él siempre me despreció, con frecuencia me humillaba y me golpeaba. Nie Mingyue contestó: ¿así que lo mataste? Meng Yao respondió: no fue por esa razón. ¿Acaso hay humillación que yo no pueda aguantar? ¿Qué cosa hay que no pueda soportar? Especialmente si son solo regaños y unos cuantos golpes. Es solo que cada vez que nos apoderábamos de una de las fortalezas de la secta Wen, cada vez que trazaba una estrategia con cada gota de mi energía y cada vez que luchaba con todo mi ser, con solo unas superficiales palabras, con solo unas ligeras pinceladas, él se llevaba todo el crédito, diciendo que yo no tenía nada que ver ahí. Esta no fue la primera vez, fue cada una de las veces, todas ellas. Intenté hacerlo razonar, pero a él no podía importarle menos. Busqué ayuda en otros, pero nadie estaba dispuesto a escucharme. Y ahora mismo él dijo que mi madre era. Realmente llegué a mi límite. Este accidente solo ocurrió porque la ira me invadió momentáneamente. Bajo el sobresalto y el terror, habló de tal forma que sus palabras volaban, como si temiera que Nie Mingyue fuera a empezar a cortarle antes de que pudiera terminar su explicación. A pesar de esto, su explicación aún tenía una clara lógica. Cada oración destacaba lo horrible que los demás eran y lo pobre de su situación. Nie Mingyue le agarró del cuello de sus ropas y lo levantó. Dijo: «Estás mintiendo». Meng Yao se estremeció. Nie Mingyue lo miró directamente a los ojos, dijo una palabra a la vez. «¿Llegaste a tu límite y dejaste que la ira te invadiera momentáneamente? ¿Acaso una persona llevada por la ira mataría a otra con la expresión que tenías? ¿Acaso escogería a propósito un discreto bosque en donde justo había ocurrido una batalla? ¿Hubiera matado utilizando una espada de la secta Wen, usando la técnica de los Wen para hacerlo pasar como un ataque sorpresa de uno de esos perros y que así la culpa caiga en otro? Claramente esto fue planeado deliberadamente». Meng Yao elevó sus manos como gesto para apaciguarlo y dijo: «Estoy diciendo la verdad, cada una de mis frases lo son». Nie Mingyue, enfurecido, contestó: «Aun si es verdad, no debiste haberlo matado. Eran solo unos logros triviales. ¿Acaso te importa tanto un manojo de gloria como ese?» Meng Yao murmuró: «¿Unos logros triviales? ¿Qué quieres decir con unos logros triviales? Chi Feng-sun, ¿sabes cuánto me esforcé para tener esos logros triviales? ¿Todo lo que sufrí? ¿Gloria? Sin ese puñado de gloria no tengo nada». Nie Mingyue observaba a quien ahora temblaba mientras las lágrimas relucían en sus ojos. El contraste entre esta escena y el cómo había matado tan calmadamente a alguien era exorbitante. El impacto era tan grande que la imagen aún no se desvanecía de su mente. Nie Mingyue dijo: «Meng Yao, déjame hacerte una pregunta. La primera vez que te vi, ¿actuaste a propósito de forma lastimosa ante mí para que fuera en tu rescate? Si no lo hubiera hecho, ¿hubieras hecho esto que hiciste hoy y habrías matado a toda esa gente?» La nuez de Adán de Meng Yao hizo un pequeño movimiento y una gota de sudor rodó por su frente. Justo cuando estaba a punto de hablar, Nie Mingyue ordenó: «No mientas enfrente de mí». Con un estremecimiento, Meng Yao se tragó las palabras que iba a decir. Arrodillándose en el suelo, todo su cuerpo se sacudió. Los dedos de su mano derecha se hundieron profundamente en la tierra. Después de un rato, Nie Mingyue devolvió lentamente su espada dentro de su funda. Dijo: «No te haré nada». Meng Yao lo miró enseguida. Nie Mingyue continuó:
Ve por ti mismo a confesarte ante la secta Lanlingji y recibe tu castigo. Deja que ellos lidien contigo de la forma que ellos crean más conveniente. Después de un momento de vacilación, Men Yao respondió: Chifen Sun, no puedo rendirme ahora que ya llegué hasta aquí. Nie Mingyue contestó: para llegar hasta aquí tomaste el camino incorrecto. Men Yao dijo: sería enviarme a mi muerte. Nie Mingyue contestó: si tus palabras son verdaderas, no ocurrirá. Ve, reflexiona y da vuelta a la página. Men Yao susurró: mi padre aún no me ha visto. No era que Jin Wanshan no le haya visto. Es que simplemente hacía como que no sabía de su existencia. Al final, bajo la presión de Nie Mingyue, Men Yao aún así respondió sí, aunque con gran dificultad. Después de un momento de silencio, Nie Mingyue habló: levántate. Como si su cuerpo estuviese privado de toda energía, Men Yao se levantó como si estuviese en un trance. Dio unos pasos tambaleantes y al ver que estaba a punto de caerse, Nie Mingyue lo ayudó a estabilizarse. Men Yao murmuró: gracias, líder de secta Nie. Al ver su figura casi sin vida, Nie Mingyue se giró. Sin embargo, de repente escuchó decirle: aún no puedo. Nie Mingyue se giró hacia él. No sabía desde cuándo, pero ahora había una espada en la mano de Men Yao. Apuntó su espada hacia su estómago y con un rostro lleno de desesperación dijo: líder de secta Nie, no soy merecedor de tu bondad. Al tiempo que hablaba, dio una estocada con fuerza. Las pupilas de Nie Mingyue se achicaron abruptamente. Movió su mano para tomar la espada, pero era demasiado tarde. En ese instante, la espada en las manos de Men Yao atravesó su estómago y salió por su espalda. Su cuerpo cayó sobre un charco de sangre de otras personas. Nie Mingyue quedó pasmado por medio segundo y luego se acercó. Medio arrodillándose en el suelo, dio vuelta al cuerpo de Men Yao y dijo: ¿eres? El rostro de Men Yao no tenía color alguno. Le dio a Nie Mingyue un vistazo débil y luego forzó una sonrisa y dijo: líder de secta Nie yo. Antes de que terminara su frase, su cabeza cayó lentamente. Sosteniendo su cuerpo, Nie Mingyue esquivó la hoja de la espada y presionó su palma en el pecho de Men Yao, pasándole energía espiritual. Pero de repente, Nie Mingyue sintió un estremecimiento en su cuerpo. Un frío e incesante flujo de energía venía desde su estómago. Wei Wuxian sabía que era un engaño, así que no se sorprendió mucho. Sin embargo, Nie Mingyue probablemente nunca esperó que Men Yao realmente le fuera a hacer daño. Y entonces, mientras veía cómo Men Yao se paraba calmadamente enfrente de él, aún incapaz de moverse, se encontraba más conmocionado que iracundo. Men Yao probablemente había calculado cuidadosamente cómo esquivar áreas vitales. Tanto con precaución y compostura, sacó la espada de su estómago, produciendo una hilera de pequeñas manchas de sangre y presionó la herida. Eso fue todo lo que hizo para tratarla. Por su parte, Nie Mingyue seguía en la misma posición en que se había puesto cuando trató de ayudar a Men Yao. Medio arrodillado, levantó su cabeza y sus miradas se toparon. Nie Mingyue no dijo nada. Men Yao tampoco. Desenvainó su espada, se inclinó como saludo hacia Nie Mingyue y se fue corriendo sin mirar hacia atrás. Recién había reconocido su error y había aceptado recibir su castigo antes de fingir su suicidio y ponerle una trampa. Ahora era claro que hace tiempo lo había perdido. Era probable que esta fuera la primera vez que Nie Mingyue se topara con una persona tan sinvergüenza, especialmente una que había sido su ayudante de confianza, alguien a quien él mismo había promovido. A causa de esto, entró en una terrible furia.
la que era especialmente feroz durante las batallas contra la secta Wen. Incluso unos días después, cuando Lan Xishen tuvo tiempo para ir a ayudar en Langia, su ira aún no se había calmado ni un poco. Tan pronto llegó, Lan Xishen rió y dijo: «Mi Yue Xiong, vaya humor en el que estás. ¿En dónde está Men Yao? ¿Por qué no ha venido y ha apagado tus llamas?» Nie Mingyue contestó: «No menciones a esa persona». Sin ninguna exageración, le contó a Lan Xishen cómo Men Yao había asesinado, planeado echarle la culpa a otra persona y luego fingido su muerte, y por último huyó. Después de escuchar la historia, Lan Xishen también estaba sorprendido. Dijo: «¿Cómo puede ser esto posible? ¿Pudo haber ocurrido algún malentendido?» Nie Mingyue contestó: «Lo pillé justamente en el momento. ¿Qué tipo de malentendido puede haber?» Lan Xishen pensó por un momento y contestó: «A juzgar por sus palabras, la persona a quien mató definitivamente había hecho mal. Sin embargo, él de todas formas no debió haber cobrado su vida. Estamos en tiempos difíciles, así que es difícil determinar quién está en real falta. Me pregunto dónde estará ahora». Nie Mingyue habló con un tono duro. «Más le vale que no lo atrape. Si lo hago, se lo ofreceré como sacrificio a mi sable». Sin embargo, como si sus palabras se hubieran transformado en una profecía, durante los siguientes años pareció casi como si Men Yao hubiera desaparecido repentinamente, como si se hubiera hundido tal cual una roca se hunde en el océano. No quedó ni un rastro de él. Ahora Nie Mingyue lo detestaba de la misma forma en que alguna vez lo había valorado. Cada vez que su nombre era mencionado, su expresión se enfurecía y expresaba cosas difíciles de explicar en palabras. Cuando se aseguró de que no se podía encontrar nada de información acerca de él, se rehusó a volver a discutir el tema de Men Yao con otra persona. Nie Mingyue nunca había sido cercano a la gente. De hecho, rara vez se abría con alguien. Pensando que finalmente había logrado conseguir un fidedigno y competente subordinado, cuyo carácter él aprobaba, descubrió que los verdaderos colores de ese subordinado no eran nada como él había creído. Era algo natural que su reacción haya sido tan extrema. Justo cuando Wei Wuxian estaba pensando, su cabeza repentinamente empezó a dolerle. Era como si fuese a partirse por la mitad. Los huesos de su cuerpo se sentían como si estuvieran siendo aplastados por un carruaje. No podía moverse en absoluto. Tan solo el más mínimo movimiento hacía que todo su cuerpo crujiera y se quejara. Al abrir sus ojos, su visión estaba tan borrosa que solo podía vislumbrar varias figuras que yacían en el frío y azabache suelo de piedra del salón. Parecía ser que la cabeza de Nie Mingyue había sido lastimada. La herida se sentía entumecida. Manchas de sangre seca se habían coagulado sobre sus ojos y rostro. Con una ligera contracción, tibia sangre volvía a fluir por su frente. Wei Wuxian estaba pasmado. Durante la campaña para derribar al sol, Nie Mingyue había ganado casi todas sus batallas. El enemigo ni siquiera podía acercarse a él, mucho menos podían lastimarlo de una manera tan grave. ¿Qué clase de situación era esta? Un suave movimiento provino detrás de él. Wei Wuxian echó un vistazo por el rabillo del ojo y vio unas pocas vagas figuras. Con gran dificultad, concentró su mirada y vio que había un par de cultivadores que llevaban las túnicas que tenían el diseño del sol y llamas. Avanzaron hacia adelante en una diestra postura que constaba de arrodillarse sobre el suelo. Wei Wuxian. De la nada, una escalofriante sensación de presión los envolvió, llegando a Wei Wuxian a través del cuerpo de Nie Mingyue. Este último levantó su cabeza levemente. Al final de los azulejos azabache había un gran asiento hecho de jade.
Una persona estaba sentada en él. La distancia no era cercana y la visión de Nie Mingyue estaba entorpecida por la sangre, por lo que era incapaz de ver quién era esa persona. A pesar de eso, podía adivinar de quién se trataba sin tener que usar su visión. Las puertas del palacio se abrieron abruptamente. Alguien entró. Todos los discípulos dentro del palacio caminaban con sus rodillas. Sin embargo, esta persona solo asintió como saludo cuando entró. A diferencia de los demás, avanzó de forma casual. Al final del salón, pareció hacer una inclinación y habló unas cuantas palabras con la persona sentada antes de girarse y ponerse a un lado. Con paso lento, se acercó y observó silenciosamente a Nie Mingyue, quien aún permanecía de pie a pesar de estar bañado completamente en sangre. Lucía como si riera. Mucho tiempo sin verle, líder de secta Nie. ¿Y quién más podría ser esta persona sino el mismísimo Men Yao?